Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Carlos Larrea, quien es coordinador de Ambiente y Sustentabilidad, con el propósito de poder tener un contexto ante lo que es la coyuntura en cuanto al Yasuní ITT, es decir, el cierre de este bloque número 43 por parte de las autoridades y tomando en cuenta también que existen otras alternativas económicas, un tema que vamos a tratar en este momento con Carlos Larrea. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, quisiéramos saber en torno a este tema que se está dando sobre el cierre de los bloques, del ITT, ¿cuáles serían estas medidas alternativas económicas para no explotar este bloque como tal? Ya, muy bien. Bueno, con un grupo de economistas que ha tenido el respaldo de más de 20 destacados analistas económicos del país, hemos elaborado un documento que ha circulado en las redes sociales, en donde presentamos, en primer lugar, una estimación más realista, más basada en datos sólidos sobre el primer punto, que es el costo de cerrar el ITT de acuerdo con la decisión respaldada por el 59% de los ecuatorianos del 20 de agosto del año pasado. Y en segundo lugar, la presentación de alternativas que también están fundamentadas en un análisis muy profundo por parte de expertos en materia fiscal. Y por otro lado, estas alternativas podrían permitir que el Estado obtenga muchísimo más que los ingresos que, de acuerdo con nuestras estimaciones, podría costarle al Estado cumplir con el mandato constitucional y con la consulta del 20 de agosto del 2023. Esta es la idea básica del documento. ¿Y cuáles serían estas medidas que ustedes plantearon con el análisis de 20 economistas? Bueno, hay algunos puntos que se han planteado. El primero de ellos es una mejora en la capacidad de recuperación del Estado de los impuestos, principalmente el impuesto a la renta y el IVA. Hay una evasión fiscal muy fuerte, de tal manera que simplemente un aumento en la eficiencia de la recaudación, solamente del 10% de la evasión fiscal actual, ya podría permitirle al Estado obtener recursos casi equivalentes a lo que implicaría el cierre del ITT. Esa es una de las medidas que está respaldada, como les decía, con datos muy sólidos y con cifras basadas en el SRI, en su capacidad de recaudación, etc. La segunda medida que se ha planteado es la reducción de las exoneraciones tributarias. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado básicamente se financia por dos grandes impuestos. El primer lugar es el IVA, que ha subido al 15%, y en segundo lugar es el impuesto a la renta. Esas son como las dos columnas principales de los ingresos fiscales. Pero principalmente durante el gobierno de Guillermo Lasso, que tuvo una política fiscal muy, muy mala, a los grandes grupos de poder se les dio una cantidad de exoneraciones, bajo el supuesto de que si ellos pagan menos impuestos, tienen más capacidad de invertir. ¿Sí? Incluso, para ponerle un ejemplo dramático, se eliminaron impuestos a la venta de licores, imagínense, perjudicando la salud de la población. Y así, bueno, hubo una gran cantidad de casos, y esta masa de exoneraciones es muy, muy grande. Entonces, si de nuevo nosotros pensamos en reducir al menos el 10% de estas exoneraciones tributarias, dejando tal vez las que pueden ser más efectivas, las que han dado algún resultado, se obtiene también una cifra equivalente a 170 millones de dólares que se reduciría por ese concepto. ¿Sí? Se han planteado también otras medidas alternativas, además de estas dos que son las principales, que pueden permitir una mejor recaudación tributaria. La tercera es la creación de un impuesto del 0.4%, muy, muy chiquito,
pero un impuesto permanente al patrimonio. ¿Sí? Pero no de todo el mundo, sino solamente de aquellos grupos que tienen al menos $1 millón de patrimonio. ¿Sí? O sea, de los grupos económicos, que son 300 aproximadamente grupos económicos más poderosos del país, que tienen grandes propiedades. ¿Sí? Entonces, este impuesto se ha cobrado en el pasado, por eso sabemos cuánto se puede recuperar, pero se ha cobrado en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, después del terremoto del 2016 en Manabí, se necesitaba fondos para la reconstrucción y por esa ocasión se hizo una medida comparable. Entonces ya sabemos más o menos cómo puede funcionar. ¿Sí? La idea es cobrarlo tal vez con un valor un poquito más moderado, pero hacerlo permanente, es decir, que todos los años se cobre. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Es simplemente una idea que tienen todos los países del mundo y constituye un principio muy importante en materia fiscal. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? El Estado debe cobrar los impuestos principalmente a los ricos y luego con sus políticas sociales, cuando haga inversión, por ejemplo, en educación pública, en salud, beneficiar sobre todo a los pobres. Esta es la idea. En el Ecuador eso no se cumple, porque en el Ecuador, desgraciadamente, los grupos que más pagamos impuestos somos las clases medias. Y los grupos más ricos de la población pagan muy pocos impuestos, porque tienen grandes abogados, porque influyen sobre la legislación, porque obtienen estas exoneraciones tributarias. Es decir, aquí es al revés la situación. Aquí es al revés. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado no contribuye a reducir la desigualdad, sino que en realidad incrementa la desigualdad con una serie de medidas que realmente no benefician a las grandes masas de la población. Y doctor, ustedes tengo entendido que entregaron junto a otros economistas en la Corte Constitucional este documento. Exacto. Este documento está en la Corte Constitucional porque entiendo que en algún momento la Corte Constitucional debe pronunciarse. Me refiero a lo siguiente. La Corte Constitucional mencionó que de ganar el sí en la consulta popular del ITT que se hizo el 20 de agosto del 2003, Petroecuador y el Estado tenían la obligación de cerrar la explotación petrolera en un término de 1 año. Estamos a punto de cumplir ese término. Y sin embargo, recién el día de ayer, según tengo entendido, el ministro de Energía fue a cerrar el primer pozo. Pero de acuerdo con declaraciones del propio ministerio, hay 245 pozos restantes que no han sido cerrados. Por consiguiente, es evidente que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque además, argumentando razones técnicas que habría que evaluarlas en detalle, el gobierno sostiene que necesita 5 años para continuar con el proceso de cierre. Aunque la Corte les haya dado 1 año. Claro, la Corte les ha dado 1 año. Y aquí hay un punto muy importante. Nosotros, ¿una democracia qué es? Una democracia es cumplir la voluntad popular. Y si hay una voluntad popular clarísimamente expresada, con soporte de casi el 60% de la población, de que para preservar el lugar más biodiverso del mundo, que es el Parque Nacional Yasuní, debía cerrarse, algo que nunca debía haber comenzado, que es la extracción petrolera dentro del bloque ITT que está al interior del Parque Nacional Yasuní. Esto debía realizarse en forma obligatoria y en el plazo de 1 año. Y el gobierno no lo ha cumplido. Primero, no lo cumplió Lasso. Y segundo, hasta el momento lo que ha hecho el presidente Noboa es crear una comisión y el informe de esta comisión dice que necesitan 5 años. Entonces, esto es claramente, para mi modo de ver, por lo menos un incumplimiento muy limitado del mandato popular. No podemos pensar que cuando las decisiones del mandato popular favorecen a ciertos grupos económicos, sí se cumplen. Pero cuando favorecen a otros grupos, cuando favorecen a los sectores populares, favorecen a la naturaleza, favorecen a los pueblos indígenas que habitan en la zona, entonces no los vamos a cumplir. Esto no tiene sentido. El Ecuador tiene que tener instituciones. Entonces, por esa razón, estos grupos económicos muy fuertes, principalmente vinculados con empresas petroleras internacionales, han argumentado que no puede cumplirse, que el costo del cumplimiento es enorme, que el país podría tener grandes
problemas económicos en el caso de que cierre el ITT, etcétera. Y la verdad es que las cifras que ellos utilizan no tienen ningún respaldo en la realidad. Nosotros, a la larga, lo que demostramos es, en primer lugar, que ese costo es muy bajo. Para darle una cifra, el costo anual de dejar de extraer el petróleo del ITT representa menos del 1% del presupuesto del Estado. Ningún Estado va a quebrar por una reducción del 1% del presupuesto del Estado. Y las medidas económicas que estamos sugiriendo podrían permitir que al menos el Estado podría recaudar al menos 7 veces lo que costaría dejar de sacar el petróleo del ITT. Pero y en estos años, desde el 2016 que se empezó a explotar el Parque Yasuní ITT, este bloque, ¿cuánto se ha recaudado hasta el día de hoy? Bueno, en el estudio nosotros estimamos que la recaudación promedio, o sea, cuánto ha aportado el ITT al presupuesto del Estado, se encuentra aproximadamente en los $300 millones al año. Y les recuerdo, el presupuesto del Estado es muchísimo más grande que eso. Son unos 38.000 millones de dólares al año. Por eso le digo, eso es menos del 1% del presupuesto del Estado. Entonces es una contribución sumamente pequeña. Y estos datos no nos estamos inventando nosotros, son datos publicados todos los años por el Banco Central del Ecuador. Entonces, cuando se dice cerrar el ITT va a costarle al país 1.200 millones de dólares, lo que estamos hablando es un mundo de fantasías, un mundo sin ningún respaldo en la realidad. Esas cifras provienen de cálculos exageradísimos, equivocados, que además los medios más importantes de comunicación del país a veces los repiten sin ningún criterio crítico, sin analizar de dónde provienen estas cifras. Por eso en el documento primero hacemos un análisis real de cuál es ese costo y en segundo lugar tratamos de plantear propuestas alternativas que en realidad pueden mejorar muchísimo más los ingresos fiscales sin perjudicar a los grupos más desfavorecidos y sin destruir la naturaleza. Porque si nosotros, para querer sacar recursos adicionales del Estado, para querer financiar al Estado, destruimos la naturaleza, lo que estamos haciendo es creando pan para hoy y hambre para mañana. En torno a este tema, ustedes también en el documento señalan que hay un apartado que se menciona tal cual como hacia un futuro sustentable y post-extractivista. Post-extractivista, así es, porque el argumento principal de quienes defienden que hay que mantener la extracción petrolera en el ITT es que el Ecuador está enfrentando una crisis fiscal. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la crisis fiscal? La crisis fiscal no ha aparecido en el aire. La crisis fiscal es el resultado de que el Ecuador está cada vez produciendo menos petróleo y que los precios del petróleo tienen un futuro que es muy discutible. Esto quiere decir que cada vez el Ecuador extrae menos petróleo y estamos en una transición hacia una sociedad postpetrolera. Y esto no es algo que nos guste o no nos guste. Esto es un resultado geológico. Si las reservas petroleras del Ecuador se están agotando. En la segunda parte del estudio que le mencionaba, probamos con datos también del Banco Central, con datos serios de las mejores fuentes mundiales sobre reservas de petróleo, que las reservas petroleras del Ecuador permitirán tal vez al Ecuador seguir llamándose un exportador de petróleo por no más de 5 años. Si el Ecuador ha vivido 50 años del petróleo y el petróleo nos va a durar para seguir exportando 5 años más, ¿qué es lo que debe hacer un país? Lo que debe hacer un país es pensar con qué le vamos a reemplazar al petróleo. Y afortunadamente el Ecuador es un país riquísimo. Es un país riquísimo por su dotación de agua. A diferencia de Bolivia y Perú, el Ecuador tiene una gran cantidad de agua. Por su inmensa biodiversidad, tal vez estamos entre los 5 países más biodiversos del mundo y por su gran riqueza cultural. En el Ecuador se hablan 13 idiomas diferentes de las culturas indígenas. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que debemos aprovechar. ¿Pero cómo? Manteniendo y conservando la naturaleza, respetando los derechos de la naturaleza que aprobamos en la Constitución del 2008. Y eso sí es viable. Entonces nosotros deberíamos en realidad comenzar a potenciar una transición para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país en el cual puedan vivir una vez que se agote el petróleo. Entonces, extrayendo más petróleo, ¿qué hacemos? Aceleramos la crisis.
Lo que debemos hacer es preservar aquellos lugares que nos van a permitir vivir en el futuro. Y dentro de ellos, el Parque Nacional Yasuní es indiscutiblemente el más importante. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho. Agradecemos al doctor Carlos Larrea, quien es coordinador de ambiente y sustentabilidad. Y en estos momentos, como lo escuchábamos, desde su experiencia y desde su punto de vista ante este documento que se creó con más de 20 expertos que diseñaron y crearon algunas alternativas económicas para no explotar el Parque Yasuní ITT, y tomando en cuenta que desde el día de ayer ya se realizó el cierre del primer pozo de este parque, de este bloque número 43 del Parque Yasuní ITT. Y también señaló y pidió el doctor que se realice y se cumpla con la consulta popular que fue aprobada en agosto del 2023. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.